Bienvenidos a un nuevo video. Te saluda con mucho gusto el profesor Giovanni. Hola alumnos y alumnas, ¿qué tal? Y hoy tenemos el resumen de Aprende en Casa del día 25 de enero del 2021. Asignatura Valores. Y de repente, ¡sorpresa! Aprendizaje esperado. Describe cómo la emoción básica de sorpresa le permite concentrar su atención ante situaciones sociales novedosas. ¿Te has preguntado qué ocurre cuando se presenta algo novedoso o inesperado? ¿Qué es lo primero que haces? ¿Qué ocurre cuando te dan una noticia que no esperabas? Por ejemplo, si es algo que no esperabas, primero te sorprendes y depende de la noticia, es como te sientes. La sorpresa es una emoción transitoria, la cual nos prepara para el siguiente estado emocional. La sorpresa es una reacción causada por algo novedoso, imprevisto o desconocido. Tiene una duración muy breve y nos prepara para lo que sigue. Imagina que te dijeran que te ganaste un premio. Haz tu cara de sorpresa, alegre y de emoción, y ahora te dan la noticia inesperada de que reprobaste las materias. Haz cara de sorpresa, preocupada y triste. ¿Te dices cuenta? Hay reacciones similares. Se elevan las cejas, se levanta el párpado superior y se abre la boca mientras bajas la mandíbula. También al sorprendernos disminuye nuestra frecuencia cardíaca y se aumenta la respiración. Y muchas veces se nos queda la mente en blanco, ya que interrumpimos lo que sea que hayamos estado haciendo para poner atención en el evento sorprendente. Esto nos ayuda a adaptarnos mejor y más rápido a los cambios. Las sorpresas ocurren permanentemente en nuestras vidas. Algunas veces tenemos la oportunidad de anticipar lo que queremos que suceda, aunque para que sea una sorpresa debemos esperar. Conocer sobre nuestras emociones nos permite tomar decisiones asertivas que hacen que todo tome su lugar de manera adecuada en la vida cotidiana. Cuando las cosas que suceden nos toman por sorpresa, generan emociones que nos ayudan a no obstaculizar y debemos de decidir qué hacer con ellas y no rechazarlas. Cuando identificamos en nuestro cuerpo las emociones, podemos trabajar con ellas a nuestro favor. La sorpresa nos hace poner atención de manera inmediata hacia la situación que la provoca. Hoy aprendimos sobre nuestro cuerpo y las sensaciones que provoca la emoción básica de la sorpresa, cómo observarla y describirla en nosotros mismos y en los demás, pero también a comprender que la sorpresa bloquea o interrumpe cualquier otra actividad que estemos realizando para dirigir nuestra atención de forma inmediata hacia la situación que la provocó, lo que nos permite adaptarnos y actuar adecuadamente a los cambios. Asignatura: Ciencias Naturales, Diversidad de seres vivos y ecosistemas. Aprendizaje esperado. Reconoce que la biodiversidad está conformada por la variedad de seres vivos y de ecosistemas. Énfasis: identifica el concepto de biodiversidad. El día de hoy vamos a hablar de la diversidad de especies y ecosistemas. A lo largo de varias clases hemos estudiado la biodiversidad, que se refiere a la variedad de especies de seres vivos y ecosistemas. Hoy vamos a conocer más sobre el tema. También hemos visto que los seres vivos en la Tierra, con su variedad de tamaños y formas, son parte de la biodiversidad o de la diversidad biológica, como peces, gallos, búhos, ballenas, pavos reales, jaguares, vacas, camellos, patos, gusanos, mariposas, lombrices, pinos, ceibas, rosales, árboles frutales, nopales, orquídeas, champiñones, setas, etc. Los seres vivos son muchos. Por esa razón, para estudiarlos y entenderlos mejor, la comunidad científica los clasifica en 5 grandes grupos llamados reinos. Por ejemplo, de los seres vivos que mencionamos, varios pertenecen al reino de los animales, otro al de las plantas y algunos al de los hongos. Los otros 2 reinos agrupan organismos microscópicos, el de los llamados protistas y el de las bacterias. Para conocer a qué reino pertenece a un ser vivo, elabora en tu cuaderno un cuadro con 5 columnas y 3 filas para saber los criterios para clasificarlos. Te voy a decir los criterios y 2 ejemplos de cada uno. Empecemos con el reino de las plantas, que son organismos multicelulares. A la gran mayoría la ubicamos por tener raíces, tallo, hojas, flores, pero existen muchas variedades y no todas tienen flores. Por ejemplo, los helechos
Esos no tienen flores. Ese sería el primer ejemplo y el segundo sería los nopales. Los nopales son un caso muy interesante porque sus espinas son hojas modificadas. Las plantas y todos los reinos tienen muchísimas adaptaciones de las que podríamos hablar durante semanas. Pasemos al siguiente reino, los hongos. Son organismos unicelulares o multicelulares que se alimentan de otros seres vivos en descomposición. Por ejemplo, el champiñón. Hace poco me enteré que hay unos hongos muy importantes que viven en las raíces de las plantas y se llaman micorrizas. Las micorrizas es un ejemplo que nos demuestra que todos estos reinos están muy conectados. El siguiente reino, los animales, son multicelulares. No se alimentan ellos mismos como las plantas, sino que consumen a otros organismos y se desplazan libremente. Por ejemplo, el toro y el delfín. Vamos con los últimos dos reinos. Estos se parecen mucho en la definición, así que los mencionaré juntos para que notemos la diferencia. El reino protista son microorganismos de una o más células con núcleo y el reino de las bacterias son organismos de una célula sin núcleo. La diferencia está en el núcleo. Como ejemplo de las bacterias, está la salmonela, que causa una enfermedad en los seres humanos que se llama igual, y por otro lado, los lactobacilos, que viven en nuestro intestino y que nos protegen. Como puedes darte cuenta, hay bacterias que nos pueden hacer daño y otras que nos protegen. El reino protista está conformado con organismos que no se pueden clasificar en los otros reinos. Las amibas están aquí y hay unas algas que se incluyen en el reino Plantae. Pocos lo consideran como protistas. Los dinoflagelados y los Egleunodea, que viven en el agua salada y dulce. Tu cuadro debe de quedar de la siguiente manera. Nuestro país posee récord mundial en diversidad de pinos. Más del 50 de las especies habitan en la República Mexicana. Recuerda que endémico quiere decir que viven solamente en ese lugar. Para los mexicanos y las mexicanas representa una gran responsabilidad, ya que debemos de proteger lo que tenemos y cuidar el ambiente porque muchas de las plantas y animales solo se encuentran en nuestro país. Los seres vivos no se encuentran aislados, sino que se relacionan entre ellos y con el entorno. El conjunto de organismos que viven en un área determinada junto con los factores físicos como el agua, el aire o el clima se les conoce como ecosistema. En las páginas 60 y 61 de nuestro libro de Ciencias Naturales podemos encontrar ecosistemas que albergan una variedad muy específica de organismos pertenecientes a todos los reinos que viven juntos y cooperan entre sí para lograr su supervivencia. Una maceta es un ecosistema solo que es muy pequeño como un terrario o una pecera porque tiene los mismos componentes físicos y biológicos de los grandes ecosistemas. Los grandes ecosistemas, como los que vienen en el libro de texto, es importante comentar que nuestro país posee una gran variedad de ellos, como el bosque de coníferas, bosque de pino encino, bosque tropical del desierto, pastizal, humedal y marino. Cada uno de ellos tiene características particulares que los diferencian de los demás. Esta diversidad de ecosistemas que existe en nuestro país, junto con la de seres vivos de los que comentamos al inicio, conforman la biodiversidad o diversidad biológica. La biodiversidad es muy importante y siempre debemos tener presente que su protección y conservación es esencial para el futuro de nuestro planeta. Conocer los seres vivos y ecosistemas que conforman la gran biodiversidad de nuestro país ha sido muy interesante y sobre todo reconocer que México es uno de los 17 países megadiversos. Asignatura Artes. ¡Oh, qué tragedia! Aprendizaje esperado. Clasifica obras artísticas teatrales por su origen, época o género e identifica sus principales características. Énfasis. Distingue las características de la tragedia como género dramático e identifica textos trágicos relevantes. Las tragedias nos acechan todo el tiempo. Siempre hay peligro de que ocurra un accidente porque todos somos propensos a cometer un error trágico por exceso de confianza o negligencia. Las tragedias son realistas porque son una representación de la vida. Sus personajes y situaciones califican como posibles y probables. Hay quienes les definen como un fenómeno catastrófico de efecto expansivo y quienes miden su magnitud por la cantidad de afectados que existen. Pero la tragedia se refiere más bien
a sucesos indeseables que no pudieron ser evitados porque de hecho fueron advertidos, suceden a causa de decisiones temerarias, irresponsables y o negligentes, tomadas por alguien que se creyó invencible y o infalible, que no vio o no le importó el peligro. Por ejemplo, las consecuencias de un temblor, un maremoto, son una desgracia, pero no necesariamente son una tragedia. En cambio, la explosión de una planta nuclear o el hundimiento de un barco y hasta un atropellamiento penden entre la posibilidad de ser un accidente o una tragedia que depende de las causas, probabilidades de haber sido prevenido y la cantidad de personas que resultan afectadas. Toda obra trágica comienza siempre con un presagio funesto, por ejemplo, luna roja, lluvia de estrellas, tormenta, etc. El presagio representa que el peligro es evidente para todos. La catástrofe no solo es evitable, sino previsible. Fue advertida repetidas veces, porque todos, excepto el héroe, vieron el riesgo y lo predijeron, pero las advertencias son siempre desoídas. En la trama clásica, la historia siempre ocurre en las más altas esferas del poder político y económico. El protagonista suele ser alguien muy encumbrado, puede ser un rey o un príncipe, cuyo único defecto es su arrogancia. Este defecto lo mantiene enceguecido, haciéndolo emprender actos muy osados, graves e imprudentes, sin percatarse del riesgo que corre y el peligro que genera para los demás. Él se siente por encima de todos y de todas. Llega al punto que un día comete una transgresión muy pero muy grande, que se le conoce como el error trágico, pecado de soberbia o ibris. La tragedia busca prevenir tragedias reales, mostrándonos los riesgos que corremos cuando nos sentimos infalibles o invencibles. Está dirigida a todos y a todas, pero especialmente para los poderosos, porque las ibris de los poderosos afectan a más personas que las ibris de la gente común. Los autores aprovechan para abordar temas más profundos como el destino, la libertad, la lealtad, el amor, el nacionalismo, la solidaridad y cualquier otro dilema ético o moral que pueda considerarse entre los grandes problemas de la humanidad. Gracias a la tragedia, las grandes masas, la gente menos educada, tuvo acceso en su momento a conocer y reflexionar estos grandes temas, puestos ante ellos en un lenguaje relativamente cercano y ejemplificado de tal manera que le fueran más comprensibles. Asignatura Geografía. ¿Qué nos motiva a vivir en un lugar? Aprendizaje esperado. Compara la composición y distribución de la población en los continentes. Énfasis. Reconoce los factores que propician la concentración y dispersión de la población. Observemos las siguientes imágenes. Son de Australia. Como podemos observar, hay imágenes en donde hay edificios, pero también hay imágenes de lugares que no tienen esos edificios, teatros, puentes ni tanta población. En clases anteriores observamos que la distribución de la población no es igual en el territorio de cada país. En parte depende de sus elementos naturales, como lo podemos leer en el libro de texto, en la página 79. Los elementos naturales, el clima, el relieve y la distribución de los recursos naturales influyen en la distribución de la población en el mundo. Las regiones de los climas templados usualmente concentran mayor número de habitantes. En contraste, las regiones con predominio de climas secos, polares o con relieve abrupto tienen menor concentración de población. Pero no eran los únicos. Recuerda que otros elementos influyen en cómo se distribuye la población, como su historia, política y economía. Para comprender mejor qué influye en la concentración y dispersión de la población de un país, analicemos unos ejemplos. Por ejemplo, veamos a Australia en el mapa 72 y 73 de tu libro de Geografía del Mundo. Con el número 190 en la leyenda nos indica que es Australia. Como puedes ver en el mapa, las ciudades más pobladas de este país se distribuyen a lo largo de la costa. Más del 80% de la población vive en 5 ciudades: Perth, Adelaida, Melbourne, Sydney y Brisbane. Vamos a analizar primero los factores naturales que han influido en esto. Como puedes observar en el mapa de la página 55 de tu Atlas de Geografía, son las regiones con climas templados señalados en colores verdes, donde se asientan estas ciudades
en tanto que en la región central que corresponde al clima seco desértico no hay poblaciones numerosas. Estas las vemos en el color naranja en el mapa. Esta región australiana es la segunda más seca del mundo después de la Antártida. Como hemos visto, las temperaturas del desierto son extremas. Durante el día hace mucho calor y durante la noche mucho frío. El clima no es el único factor que influye en que la población elija un lugar para vivir. Hay asentamientos de la población donde el elemento clima no tiene gran influencia. La influencia del relieve lo vimos en clases anteriores. Como puedes ver en el mapa de la página 55, las ciudades se localizan en las llanuras, que son las regiones más planas, ya que es más fácil construir en los lugares planos que en los relieves inclinados. En las llanuras es donde se encuentran suelos más fértiles, como lo pudiste ver, facilita las actividades agrícolas importantes también para la población. Acerca de los factores humanos que favorecen esta distribución, Australia fue una colonia de Inglaterra y el gobierno en el siglo XVIII instaló granjas de su propiedad y envió a presos a trabajar allí para cumplir sus condenas. Cuando terminaban de cumplir su condena, podrían quedarse o volver a Inglaterra. La llegada de ingleses a Australia significó el desplazamiento de las poblaciones originales hacia las zonas centrales y del norte. Concentrarse la población en ciudades favorece que se construya infraestructura de caminos, carreteras, edificios, centros comerciales, lugares recreativos y se presten servicios educativos, de salud, de seguridad, financieros, entre otros. Entonces, la presencia de actividades económicas es variada y la población tiene muchas opciones para emplearse en ellas, por lo que decide permanecer en las ciudades, o que la población que vive en otras regiones busque mudarse a una gran ciudad por las oportunidades económicas que ofrece. El reto de hoy. Te invito a que observes tu entorno y analices qué factores naturales y humanos influyen en la manera de cómo se distribuye la población en el lugar donde vives. Puedes preguntarle a tus familiares si ha cambiado y cómo era antes. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. ¡Hasta la próxima!